Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos regalas. Nos ponemos en tus manos en este momento para meditar en tu palabra. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, y que las cosas que tú quieres revelarnos a través de tus sagradas escrituras, que sean para edificación de tu iglesia, Señor, para honor y gloria de tu nombre. Te rogamos esto en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, sean todos bienvenidos. Hoy iniciamos un tema muy importante para todo cristiano, donde cada uno de nosotros, cada profesor, cada pastor, cada creyente debe de dominar esta materia. La materia es la cristología. Es una doctrina que versa, que habla, es el estudio acerca de la persona, de la vida de Jesús. Esta doctrina, por lo regular, responde a tres preguntas muy importantes, como serían: ¿quién es Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué enseñó? Entonces todos tenemos que tener cierto dominio en esta materia, en este tema. Es importante que los versículos que vamos a ir meditando, los versículos que vamos a ir estudiando, los podamos reflexionar también en casa. Si por ahí quieren seguir la repetición, igual quedará por ahí grabada para que sea de edificación constante. Entonces vamos a entrar rápidamente en nuestro tema, en nuestra lección del día de hoy. Tengo el privilegio de estar aquí frente a ustedes, hermanos, para gloria de Dios, en la lección número 1, la cual la podemos ver ahí en nuestra primera diapositiva: la expectativa mesiánica. ¿Qué es la expectativa? Esa palabra suena cargada de sabiduría, de filosofía. ¿Qué significa expectativa? ¿Qué entendemos? Bueno, por ahí meditando, buscando, para que nosotros podamos entender de una manera más fácil, la expectativa, en esta primera lección, habla acerca de la esperanza, acerca de algo. Es una expectación, aspiración, ilusión, anhelo, una idea, una suposición, un deseo. Abarca también otras cosas como lo son la posibilidad de que algo suceda. Esto incluye la probabilidad, la perspectiva, el interés que genera algo. La palabra expectativa encierra todo esto. Es lo que se refiere a la palabra expectativa. Y esa solamente es su definición académica. Y esto es, en alguna manera, lo que el pueblo de Israel, el pueblo judío, vivió esperando a su Mesías. La expectativa es todo esto. Por Mesías o por mesiánica entendemos que estamos hablando del Cristo, del Redentor. Aunque en ese tiempo no se ocupaba la palabra Mesías, sí, ellos esperaban un Redentor, aquel que había de venir. Así lo narran las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Entonces, la expectativa mesiánica tiene que ver con lo que el pueblo judío esperaba sobre el Mesías o sobre el Cristo. La expectativa mesiánica es la cosmovisión, es una visión de manera global que se desarrolló en el pueblo judío a través de los siglos. Y antes de que nuestro Señor Jesucristo llegara, en el Antiguo Testamento, bueno, pues se desarrollaron muchas expectativas de muchas maneras, con muchas ideas. Por ejemplo, el pueblo judío veían en el rey David tal vez a un Mesías, pero sabemos que él no fue. Pero ellos veían a un rey David fuerte, poderoso, que ganaba todas sus batallas con el poder de Dios. Entonces de ahí encontramos que el rey David no fue, pero de ahí viene su hijo Salomón. Entonces en su hijo Salomón, el pueblo judío, pues de igual manera puso sus ojos en él como el Redentor, aquel que había de venir. En los tiempos del rey Salomón, a diferencia del rey David, pues hubo literatura, filosofía, mucha sabiduría, mucha música. Entonces todo esto proliferaba en esos tiempos durante el rey Salomón, y ellos pensaban pues que de una manera él sería el Redentor.
Pero pues también vemos, al igual que su padre, que él tampoco fue ese redentor que el pueblo esperaba. Pero el pueblo judío tenía esa perspectiva, esa expectativa de que ellos estaban esperando aquel Mesías, aquel redentor, aquel Salvador que Dios prometió desde Génesis 3:15. Aquel que le vendría a aplastar la cabeza a Satanás. Entonces, en esta lección el texto a memorizar, o el texto a meditar, será de Lucas. En la siguiente diapositiva va a aparecer Lucas 24, del 25 al 27. Lo vamos a leer todos juntos. Adelante, 1, 2, 3. Entonces, Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las Escrituras lo que de él decían. Fíjense cómo aquí en nuestro texto, Cristo está confrontando a ciertas personas. Estas personas son sus discípulos. Y una pregunta: ¿ellos creían que Jesús era el Mesías? ¿Ellos creían que Jesús era el Cristo? Ellos lo creían. Pero lo que está haciendo énfasis el versículo es de que ellos no creían en todo lo que de Jesús, lo que de Él está escrito en las Sagradas Escrituras. Ellos solamente tomaban por cierto todas las Escrituras que enaltecían, exaltaban el nombre del Redentor. Pero ellos desechaban esas profecías mesiánicas en las cuales se hablaba de que el Cristo tendría que sufrir. Y esa es una de las principales razones por las cuales ellos se dispersan cuando Jesús es crucificado. Es cuando ellos se esconden, huyen despavoridos, porque ellos también empezarían a ser en cierta forma perseguidos, ¿verdad? Entonces ellos creían que Jesús era el Cristo, pero no creían en todo, como lo dice este versículo, de lo que Jesús se decía, de lo que Jesús estaba escrito. Entonces, era una perspectiva, era una expectativa que ellos tenían, pero no estaba completa. La visión de los discípulos de Jesús, ellos no tenían la visión completa acerca de lo que el Redentor había de padecer. Entonces, si viéramos un concepto de expectativa mesiánica, es la esperanza. A ver, leámoslos todos juntos, hermanos. Es la esperanza en la que el pueblo judío sería liberado de la dominación extranjera y se convertiría en la acrópolis del mundo. Bueno, esta expectativa, donde el pueblo de Israel esperaba vivir los tiempos del rey David, un rey guerrero en gloria, o los tiempos de su hijo Salomón, donde había muchas riquezas, el oro y la plata se amontonaban, reyes de otras tierras venían buscando sabiduría en Salomón. Entonces Jesús destroza esta idea. Jesús le dice: no he venido a traer paz. Ellos esperaban un reino de paz, donde el pueblo de Israel iba a ser exaltado nuevamente a la gloria. Recordemos que en esos momentos ellos estaban siendo humillados, ellos estaban siendo gobernados por los romanos. Entonces ellos esperaban un Mesías salvador, que viniera en un caballo blanco y los salvara del pueblo de Roma. Entonces Jesús les dice: yo no he venido a traer la paz, yo he venido a traer la espada. Pero no la espada como el rey David, que vencía en todas sus batallas. No, dice: ahora yo he venido a traer la guerra, la división. Y esa división, esa discordia que yo he venido a sembrar, va a iniciar en su hogar, en su casa. Es lo que dice el Señor. En la palabra dice: he venido a sembrar la discordia entre el hombre y su padre, entre la hija y su madre. Los enemigos de un hombre serán los miembros de su propia familia.
Entonces, entendiendo que la expectativa mesiánica del judaísmo y cómo este error aún en nuestros tiempos, hermanos, ha llegado a nuestra época, porque hay hermanos cristianos reformados que aún esperan que el reino de Dios se manifieste en gloria, en poder, en completa salud, donde el rey mesiánico, el Mesías, va a reinar en la tierra por 1000 años y va a haber prosperidad y va a haber abundancia y todas esas cosas. Entonces, esa cosmovisión judía ha llegado a nuestros tiempos. Entonces, esto nos va a llevar a nuestro primer punto. El punto número 1, vamos a ver, hermanos, vamos a meditar en lo que es la expectativa, en la visión, en la cosmovisión, en la idea judía en tiempos de Jesús. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel pensaba en tiempos de Jesús acerca de esta expectativa mesiánica? En el inciso A vamos a ver lo de la expectativa popular. La expectativa popular habla de lo que el pueblo, el vulgo, todo lo que la gente creía. Y posiblemente ellos no tenían mucho contacto con las Sagradas Escrituras. Sabemos por la historia bíblica que era muy difícil, era muy caro ser dueño de las Sagradas Escrituras, de esos rollos, de esos papiros. Solamente las personas con muy buenos recursos pues podían tener acceso en ese momento a las Escrituras, a diferencia de cómo nosotros ahorita tenemos acceso a las Sagradas Escrituras. Por ahí sí podemos poner un versículo del Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 31. Juan 7, 31. ¿Se lo pueden buscar también en sus Biblias, hermano? Léalo, hermano, por favor. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Ok, el pueblo creía, el vulgo creía que Jesús era el Cristo. Ellos habían puesto su fe, su visión en él. ¿Por qué? Porque él realizaba muchas señales y prodigios, muchos milagros. Es por eso que se hacen esta pregunta. Cuando el Cristo venga, si es que no es ¿hará más señales que este? O sea, en cierta manera ellos ponían su mirada en Jesús, porque ellos tenían esa expectativa de que cuando el Cristo llegase, iba a hacer muchas señales. En otra parte del Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 41-42, dice: otros decían, este es el Cristo, pero algunos otros decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces ellos tenían en cierta manera conocimiento acerca de las profecías mesiánicas, de las profecías acerca del Redentor, de esa simiente que ellos esperaron durante siglos. Ellos tenían conocimiento. Es lo que estamos viendo en el inciso A. La expectativa popular, lo que la gente del vulgo y sin letras pensaba acerca del Cristo. ¿Recuerdan esa narración en Juan capítulo 4, donde Jesús habla también con la mujer samaritana? Donde se detiene a tomar agua, y él le pide agua, ella le da, y igual Jesús le empieza a cuestionar, le empieza a preguntar, y le empieza a decir la mujer: yo tengo entendido que cuando el Cristo venga, Él nos declarará todas las cosas. Entonces, inclusive la samaritana tenía una expectativa acerca de que cuando el Cristo llegara, Él le revelaría todas las cosas al pueblo. Ese es el inciso A, hermanos. Vamos a estar viendo los incisos de una manera muy corta, de una manera rápida. Es mucha información la que se tiene acerca de la cristología. Es algo, hermanos, que no vamos a aprender de un día para otro, ¿sí? Tenemos toda la vida, hermanos, para seguir aprendiendo acerca de nuestro Señor. En el inciso B, ahora vemos la idea, la expectativa materialista del reino. Ya hablamos acerca de que pues ellos tenían dentro de sí la idea de que cuando el Cristo viniera, iba a ser a lo mejor igual que Salomón.
El pueblo de Israel iba a retomar esa grandeza, donde iban a ser nuevamente la acrópolis del mundo, el centro mundial, donde ellos iban a poder ser exaltados como una nación. Esa era la idea materialista del reino. Y ya estamos viendo que en el Nuevo Testamento observamos que Jesús habla mucho acerca del reino de Dios. Ese es el centro de su enseñanza. Lo hemos repetido en el versículo que hemos aprendido de Marcos, cuando Jesús, después de que Juan fue encarcelado, él viene a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Recuerdan el versículo? ¿Sí? Entonces, el centro de su predicación de Jesús fue acerca del reino. Entonces él lo predica, que el reino de Dios ha llegado. Él sigue hablando de que el reino de Dios está aquí, de que el reino de Dios está entre nosotros. Y ya ha sido cuestionado por los fariseos de muchas maneras. Y ahora nuevamente lo cuestionan, preguntándole cuándo había de venir el reino de Dios. Y esto lo vemos en Lucas 17:20. A ver si lo podemos poner ahí. Lucas 17:20. Entonces, él ya ha hablado del reino de Dios y los fariseos le vuelven a cuestionar. Los fariseos le vuelven a cuestionar y esto pues, es una falta de respeto, porque el centro de su enseñanza siempre fue el reino de Dios, haciendo muchas parábolas acerca del reino. Entonces los fariseos le vuelven a cuestionar y ellos le preguntan cuándo había de venir. Pero Jesús le dice que ya el reino de Dios está aquí entre nosotros. ¿Sí? Sí, Lucas 17, 20, 21. Preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces ahí está nuevamente que Jesús les está diciendo, ya el reino de Dios está entre nosotros. No es un lugar físico como cuando estuvo el rey Salomón, de que era la acrópolis del mundo y la riqueza se amontonaba ahí, y era un tiempo de prosperidad, de sabiduría, de literatura, de música. Jesús le dice, ya el reino de Dios está aquí, en este momento, entre vosotros. Otra expectativa que el pueblo judío tenía era la de un rey puramente humano, y eso nos menciona el inciso C, un rey puramente humano. Ellos a lo mejor ignoraban acerca de la divinidad del Mesías. Ellos sabían que iba a venir un redentor, pero la información, la cual tal vez era escasa, precisamente por que no tenían mucho acceso a las Sagradas Escrituras, en cierta manera, la revelación también fue dado de una manera progresiva, Entonces, la expectativa que ellos tenían de un rey puramente humano, lo podemos ver como habla Mateo 22 acerca de esto. Mateo 22, versículos 41 al 46. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, ahora toca el turno a nuestro Señor cuestionar a los maestros. Él les dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David, y esta es una respuesta correcta. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Aquí el Padre hablando al Hijo, Dios Padre hablando al Cristo. Entonces, ¿cómo es que en el Espíritu David le dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces, ¿cómo puede ser hijo de David? Pues si David en un salmo le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces, ellos tenían una expectativa de que era un rey puramente humano, pero ellos ignoraban la divinidad del Mesías, la divinidad del Cristo. La información que ellos tenían era, en cierta manera, pues, incompleta. Ellos solamente tenían una parte de esa verdad, la naturaleza del Mesías. Pero nosotros ahora entendemos ya que Jesús
iba a ser 100% hombre y 100% Dios, la naturaleza divina del Cristo y su naturaleza humana. Entonces los fariseos ya no le preguntaban nada, ¿sí? ya no se atrevían a responderle ni a cuestionarle, ¿verdad? Entonces también en el pueblo, hermanos, existía una idea, una expectativa de que iba a ser un rey poderoso que nunca iba a morir. ¿Cómo iba a suceder esto? Pues tal vez ellos ni se imaginaban cómo es que sucedería esto. Pero esta es la razón por la cual muchos de los discípulos abandonan a Jesús en el momento de su crucifixión, porque ellos entendían, es un rey que nunca va a morir. No, pero Jesús ya está muerto en la cruz, lo mataron. Entonces todos huyen despavoridos, porque como que la expectativa que ellos tenían no se cumplía en ese momento, porque Jesús acababa de morir en la cruz. Y eso nos lleva al inciso D, la expectativa de un rey que nunca muere. Juan 12:34 nos menciona esto. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Entonces lo que dicen estas personas es que ellos han escuchado en la ley que el Cristo, el Mesías, el Redentor, iba a permanecer para siempre. Entonces, ¿cómo es que Jesús fue crucificado? ¿Cómo es que Jesús fue levantado? Como lo dice Juan 12:34. Ser levantado en referencia a la crucifixión. De eso está hablando. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Se cuestionan ellos. Porque ellos entendían que iba a ser un rey que nunca iba a morir. Ellos no entendían de qué forma iba a morir. Isaías 53 nos narra acerca de los sufrimientos de Cristo. Y ahí, en ese pasaje, que nosotros ahora que ya lo hemos leído y lo hemos meditado, ahora entendemos que sí menciona la resurrección de Cristo, pero no lo hace de una manera directa. No lo hace de una manera directa, pero está implícito ahí en ese texto de Isaías 53. Entonces, ellos tenían la idea de un rey que nunca iba a morir, pero no sabían cómo iba a suceder. Entonces, en la idea de los judíos también tenían la expectativa, lo que era la ignorancia popular. Dentro del pueblo había mucha ignorancia, dentro de las personas del vulgo y sin letras. Pero eran ideas, hermanos, pues muy erradas, y muchas de ellas iban en contra de las Sagradas Escrituras, sobre lo que sería el Mesías y su reino. Entonces vamos a ver algunos ejemplos acerca de lo que el pueblo pensaba acerca de esta expectativa. Vamos a ver Juan 7, 25, 26. Juan 7, 25 y 26. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? 25 y 26. Ajá. Juan 7, 25 y 26. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? La gente se preguntaba eso. La gente que ignoraba acerca de la verdad mesiánica. En el versículo 27 y más adelante, en ese mismo capítulo, menciona, pero sabemos de dónde es, hablando de Jesús. Ellos lo conocían a su familia. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Ellos ignoraban las Sagradas Escrituras, lo podemos ver. Muchas de las personas en el pueblo pues ignoraban las Sagradas Escrituras porque en las Sagradas Escrituras tenemos indicios de dónde vendría el Cristo. Claro que sí los tenemos, pero ellos lo ignoraban. Entonces, vamos a ver qué es lo que hemos visto hasta ahorita, hermanos. La expectativa en la cosmovisión judía en tiempos de Jesús. Esos son los 5 puntos que hemos visto. La expectativa popular, una expectativa que ellos tenían materialista acerca del reino, la expectativa de un rey puramente humano, ignorando la divinidad del Cristo, la expectativa de un rey poderoso que nunca muere, y
pues toda la ignorancia que ellos tenían como pueblo acerca del Mesías. Eso fue lo que los judíos pensaban. Ahora vamos a ver el concepto mesiánico desde la perspectiva de Jesús. Y eso nos lleva al punto número 2. El concepto mesiánico en la perspectiva de Jesús. ¿Entendemos el título? Lo que Cristo nos va a revelar. ¿Y qué mejor persona que Cristo para decirnos acerca de esta verdad? Ya vimos lo que el pueblo pensaba. Y ellos tenían ciertas ideas, pero muchas de esas ideas eran erradas. Ahora, de la boca de Cristo vamos a ver lo que es la expectativa mesiánica de una forma verídica, ¿no? Entonces, en el inciso A, vamos a ver que la llegada de Jesús es el cumplimiento del inicio pleno del reino. No en el sentido que ya está el reino en su plenitud, sino pleno hablando de que el reino ya está aquí. En ese tipo de plenitud estamos hablando, porque todavía faltan cosas para que el reino llegue a su plenitud, ¿verdad? ¿Entendemos eso? Aún nuestro cuerpo va a ser glorificado, aún veremos la plenitud del reino, pero la llegada de Jesús es el cumplimiento del inicio del reino. Y nuevamente, tomando en cuenta el versículo de Marcos, que nosotros estamos aprendiendo, capítulo 1, versículos 14 al 15, cuando Juan el Bautista, después de que fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y él dijo, el tiempo ya se ha cumplido, la espera ha llegado a su fin. Esa espera, ese Mesías que ustedes esperaban, ya ha llegado y su reino ha llegado. ¿Sí? El tiempo ya se cumplió y el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y da un mandato, arrepiéntanse y crean en las buenas noticias de salvación. Entonces, con la llegada de Cristo, hermanos, específicamente se da el inicio del reino de Dios. Es lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, de que con la llegada de Cristo inicia el reino de los cielos, la llegada del reino de Dios, el cual podemos acceder a través de un corazón arrepentido y de una fe en el Cristo. Ahora, en el inciso B, ¿cómo vemos manifestado la llegada de ese reino? Bueno, lo vemos manifestado la llegada del reino en la subyugación del reino de Satanás. Entonces, cuando Cristo llegó, el reino de las tinieblas se ve subyugado, se ve en cierta manera dominado. Y esto lo muestra este inciso. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Bueno, que esa es la evidencia de que el reino ya se inauguró, de que ya se estableció el reino en este mundo. Y eso lo podemos ver en Mateo 12. No vamos a leer todo el texto, hermanos, pero Mateo 12, versículo 22. Quiero que lo chequen ustedes en casita. Nosotros ya debemos de haber leído los 4 evangelios que nos habla acerca de la cristología, la doctrina que versa en la persona de Jesús el Cristo. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué milagros hizo? Todo lo que concierne acerca de su vida, de su ministerio, lo encontramos en los evangelios. De su vida terrenal, ¿verdad? Su vida humana. Entonces, en Mateo, en el capítulo 12, podemos encontrar que un endemoniado fue traído a él, ciego y mudo, y que él le sanó. Entonces vienen los fariseos y le dicen, lo denuncian, lo señalan. Le saca a los demonios por el poder de Belcebú, por el poder de el rey de las moscas, el príncipe de las moscas. ¿Sí? Y Jesús le responde, bueno, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Pero él también dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, esto está en el versículo 28, hermanos, versículo 28 dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado, esta es la evidencia de que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es lo que está haciendo énfasis Jesús aquí, hermanos. La evidencia de que el reino de Dios ya está entre nosotros es de que Jesús subyugaba a los demonios. Y él de hecho les explica cómo es que los demonios van a luchar entre sí. Un reino no puede estar dividido porque va a perecer. Lo que ustedes están diciendo es mentira. Es por eso que Jesús les cuestiona también. Bueno, si yo los echo fuera por los demonios, ¿por quién los echan sus hijos?
Entonces Jesús dice más adelante en el versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Ese es el reino de Satanás. Y saquear sus bienes. Eso se refiere a la expulsión de los demonios. Si primero no le ata. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa de del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? De eso está hablando Jesús. Y cabe la pena mencionar que en el versículo 20 de Apocalipsis se hace cierta referencia parecida, similar a esto que estoy diciendo. Porque se habla de la atadura de Satanás. En Apocalipsis 20 podemos ver que habla acerca de la atadura de Satanás, de que Satanás fue atado, ¿sí? Fue encadenado. Entonces es por ahí la similitud, hermanos. Lo que Jesús nos está diciendo es que con la llegada de su reino, en su primera venida, la actividad de Satanás ha quedado restringida en gran manera. El mismo Satanás, que es el hombre fuerte, ya está atado. Es lo que habla. Inciso C. Un reino espiritual. Cristo también nos dice que su reino es un reino espiritual. Nuevamente, donde si bien nuestros cuerpos todavía van a ser glorificados, hermanos, en un futuro, cuando el Señor regrese, su reino no se limita a la materia física, al tiempo o al espacio. ¿Qué nos dice este inciso? En el Evangelio de Juan podemos encontrar la narrativa donde Jesús es presentado frente a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato le cuestiona a Jesús acerca de por qué los judíos lo traen enfrente de él para ser cuestionado. Y Pilato le hace una pregunta ahí en el pretorio. ¿Eres tú el rey de los judíos? Ese es el cuestionamiento de Poncio Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Juan 18:35. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío, tu nación y los príncipes sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? En ese momento, en el versículo 36, la respuesta de Jesús es esta: mi reino no es de este mundo. Otra vez, el tema central de la plática entre Poncio Pilato y Jesús es acerca del reino. ¿Eres tú rey? Mi reino no es de este mundo, dice Jesús. El tema central es el reino. Mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, Jesús dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, el reino de Cristo, hermanos, es un reino espiritual. No es un reino visible, donde alguien puede decir, helo aquí, helo allá. Ya lo vimos también, ¿verdad? Ahora, en el inciso D. Este es un reino visible y disponible solo para algunos. ¿Cómo es esto? No está diciendo que el reino no está disponible para todos, porque el reino de Dios está disponible para todos. Pero no todos, solo algunas personas pueden verlo. Y solo algunas personas pueden acceder a él. En el capítulo 3 de Juan, el Evangelio de Juan, vemos la narrativa que tiene Jesús con Nicodemo, el maestro de la ley, el maestro de los fariseos. Donde Nicodemo va a él de noche, le cuestiona, ¿sí? Nicodemo empieza con una plática muy agradable y de ahí Jesús lo detiene abruptamente y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense que dice no puede ver, no dice no podrá ver, sino que no lo puede ver ahorita. ¿Sí? Le está hablando ya, no lo puede ver ahorita, no habla en futuro. Porque Jesús ya enseñó que el reino está entre nosotros, el reino está entre ustedes, le dijo a Nicodemo, eso ya lo han escuchado de mi boca, pero no lo puede ver, no lo puede percibir. El reino de Dios es simplemente el gobierno de Dios el Padre a través de su Hijo, el Cristo. Respondió Jesús en la plática que tiene Nicodemo en el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nuevamente, no puede entrar, no dice no podrá entrar, como poniendo algo a futuro. Pero hermanos, si este reino es simplemente o solamente visible y disponible para algunos, aquellos
que hemos creído en Jesús de Nazaret, aquellos que hemos creído en su evangelio, en sus noticias de salvación, ya hemos accedido a ese reino. Si nosotros creemos, si usted cree en Cristo, en Jesús como el Verbo encarnado, usted ya ha accedido a ese reino, hermanos. Entonces, en la enseñanza de Cristo en ese inciso, el reino es un reino visible y disponible solo para algunos. No porque Dios no quiera que estén en ese reino, sino porque ellos rechazan el reino de Dios. ¿Entendemos eso? ¿Sí? En el inciso E podemos ver, hermanos, que es un reino que consiste en hacer la voluntad de Dios. Un reino que consiste en hacer la voluntad de Dios. Y esa es la naturaleza, el núcleo central del reino de Dios, hermanos. Es precisamente hacer la voluntad de Dios en la boca de Cristo, en la enseñanza de Cristo. Podemos ver en Mateo 7, versículo 21. Mateo 7, versículo 21. La palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hablando nuevamente acerca de la plenitud del reino. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Recuerdan que en una ocasión Jesús manifestó quiénes son mi padre, mi madre y mis hermanos en uno de los evangelios? Y son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí en el capítulo 6 de Mateo podemos encontrar donde Jesucristo dijo: venga tu reino. Y esto parece contradecirse a lo que dice el Evangelio de Marcos, donde Jesús dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ya está aquí, se ha acercado. Entonces Mateo dice: venga tu reino. Entonces como que se contradice, ¿verdad? Pero no, para nada. Lo que está aquí expresando más adelante en las palabras que dice, ¿qué significa orar? Venga tu reino, significa hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es orar? Venga tu reino. Eso es que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad del Padre, tanto en el cielo, así también en la tierra. Un reino que consiste, hermanos, en hacer la voluntad de Dios. Si no fuera por el poder de Dios, hermanos, no estuviéramos ni siquiera aquí. Hacer la voluntad de Dios es buscar a Dios también, ¿verdad? Para que le busquemos. Es lo que hacemos aquí, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué vimos en el punto número 2? En el concepto acerca del reino mesiánico desde la perspectiva de Jesús. La llegada de Jesús es el cumplimiento del inicio del reino, como Él lo estableció. La llegada del reino se manifiesta en la subyugación del reino de Satanás. Y el reino es un reino espiritual, hermanos, que es un reino visible solamente para algunos, y que el reino de Dios, el reino de Cristo, consiste en hacer la voluntad de Dios. En ese sentido, hermanos, el reino de Dios consiste, según Cristo, hacer la voluntad de Dios. Ese es el reino. Vamos a ver nuestro último punto, hermanos. Ya vimos lo que pensaba el pueblo, ya vimos la enseñanza de Jesús. Ahora vamos a ver el anuncio profético de la expectativa mesiánica en las Sagradas Escrituras. Entonces, ya vimos que los judíos desarrollaron su propia cosmovisión, su propia idea, la perspectiva que ellos tenían, lo que ellos esperaban, las ideas que se desarrollaron en sus mentes y de las cuales se fue empapando para que cuando Cristo llegue no llenara esas expectativas que ellos tenían. Y por eso el Cristo es rechazado, porque simplemente el Cristo no llenaba esas expectativas que ellos habían hecho. ¿Dónde está David en su caballo blanco? ¿Dónde está Salomón con su gloria? Donde vamos a hacer nuevamente la acrópolis del mundo. Entonces, hasta el día, hermanos, muchos cristianos aún esperamos ese tipo de reino. Hay muchas posturas por ahí cristológicas acerca de que hay hermanos ya reformados que esperan 1000 años de grandeza, 1000 años de donde va a haber todo esto nuevamente, como en tiempos del rey David, como en tiempos de Salomón. Pero el reino de Dios es más que eso.
La expectativa mesiánica en el anuncio profético. Es el anuncio, a ver, lo leemos, hermano, en voz alta. Muy bien. Aquí en este punto, ya nuestro último punto, hermanos, vamos a ver ese anuncio profético que se desarrolló con respecto al Mesías. Hermano, y no podemos hablar de todos. Hay muchas profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, pero solamente vamos a ver una parte, de una forma panorámica, algunas de ellas, y vamos a ir viendo cómo se desarrolló en su profecía y en el cumplimiento en el Nuevo Testamento. La profecía en el Antiguo Testamento y cómo se llevó a cabo en el Nuevo Testamento. Cómo se cumplió al pie de la letra como Dios dijo que iba a suceder. La profecía y su cumplimiento en el anuncio profético de las Escrituras. Inciso A. En el inicio se nos dice que el Redentor, el Salvador, el Mesías, vendría a ser de la simiente de la mujer. Por simiente debemos entender semilla, su simiente. Se menciona un par de veces en el Nuevo Testamento, incluso para hablar de la simiente de Abraham. Pero desde ese día, en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecan, cuando el mundo se fue a la borda, como Dios lo había hecho, todo bueno, ellos llegan al pecado. En ese momento inician las maldiciones, pero en ese momento también Dios les da una esperanza, una expectativa que ellos tenían que vivir a partir de ese momento. A la llegada de esa simiente, de la simiente de la mujer, vendría alguien que, como dice Génesis 3:15, alguien que le herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el talón, en el calcañar. Entonces se habla que a partir de ahí, de la simiente de la mujer, iba a venir el Redentor. Y es el anuncio profético que inicia en Génesis 3:15. Se puede conocer como el primer evangelio, el protoevangelio, el anuncio de las buenas nuevas por primera vez. Y ese anuncio viene de parte de Dios. ¿Sí? El anuncio de las buenas noticias, las noticias de salvación. Va a llegar alguien que va a derrotar de una vez y para siempre a Satanás. Te va a herir en la cabeza, pero... Tú le vas a herir en la cabeza, pero él te va a herir en el talón. Una herida superficial que fue hecha al Cristo en la cruz durante solamente 3 días, pero de ahí él resucitó. Es una herida superficial, pero Cristo sí le aplastó de una vez y para siempre la cabeza a Satanás. Solamente estamos esperando la plenitud de ese reino. ¿Entendemos eso, hermanos? Entonces, ¿de quién sería esa simiente? La simiente de la mujer. ¿De qué mujer habla ahí en Génesis? ¿De qué mujer habla? De Eva. Unos dicen que es de Eva. Algunos dicen que es de María. Pero lo que encontramos ahí en Génesis 3:15, hermanos, es una figura de edición llamada sinécdoque, que abarca, habla de una mujer, la simiente de la mujer, pero en realidad se hace referencia a muchas mujeres. A todas las mujeres que llevaron a cabo el cumplimiento profético de Dios. Todas las mujeres, de una u otra manera, que formaron parte del desarrollo de la esperanza mesiánica. Satanás siempre, en ese inicio de esa batalla, en Génesis 3:15, Satanás siempre va a empezar a querer derrotar la simiente de la mujer. Siempre. Cuando nace Abel, ellos pensaban que, bueno, ya nació la simiente de la mujer. Abel nos va a redimir. Vamos a regresar al estado que teníamos antes. Las maldiciones van a desaparecer. Las maldiciones que Dios profesó ahí en Génesis. Conocemos las maldiciones, ¿verdad? Entonces ellos pusieron su mirada en Abel, pero sabemos que Abel no fue, porque viene Caín de la simiente de Satanás, que es una figura de edición nada más también, de la cual habla de que Caín sería del maligno, de Satanás, como lo dice el Nuevo Testamento. ¿Sí? La primera carta de Juan, si no me equivoco, habla de que Abel fue de la simiente santa, pero Caín fue de la simiente del Satanás. Entonces, inicia esa batalla. Es una batalla que vemos hasta el día de hoy. Es
Es una batalla que estamos, hermanos, nosotros en medio de ella. Pero esa es la batalla entre la simiente y la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Entonces ese conflicto inicia ahí. Y lo vemos a lo largo de toda la revelación bíblica en el Antiguo Testamento. Esaú y Jacob, Israel y los pueblos de Canaán. Pero vayamos a Gálatas 4:4, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Es lo que dice 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Jesús también vino predicando el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido. Ya el reino de Dios se ha acercado. De eso habla 4:4. Ese cumplimiento del tiempo ya llegó a su fin. La simiente de la mujer ha nacido y ha nacido bajo la ley. Inciso B. También pasa el tiempo y ahora Dios dice que el Salvador vendría de la simiente de Abraham. Y eso lo vemos en el capítulo 12 de Génesis, cómo Dios le hace promesas al patriarca Abraham, donde le menciona que él será bendecido, que Dios va a engrandecer su nombre, serás de bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Eso lo encontramos en el capítulo 12 de Génesis, las promesas que fueron hechas a Abraham. Dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Encontramos algo de esto en el Nuevo Testamento? También lo encontramos, porque dice que ahora llegamos a ser parte de la familia del patriarca Abraham por fe. En Génesis 22:18 se repite la promesa, se confirma la promesa de parte de Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas, en tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, Abraham. Una promesa hermosa que se le hace al patriarca Abraham. Ahora, el cumplimiento de la profecía lo encontramos en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, plural, sino a las simientes. Y esa habla de como si, no habla como si fuera mucho, sino habla de uno solamente. Dice, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno solo. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Encontramos en el Evangelio de Mateo acerca de las cartas de presentación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Capítulo 1, donde habla acerca de la descendencia del Cristo, de Jesús. Ahí se menciona de que vendría del linaje de Abraham. Inciso C. Otra señal profética para el Mesías dice que sería de la tribu de Judá. Entonces, recordemos que Abraham tuvo un hijo de la simiente santa llamado Isaac. Isaac tuvo a Jacob y de ahí Jacob tuvo a 12 hijos que conformarían la tribu de Israel. Y de esas 12 tribus, de esos 12 hijos, ¿de qué tribu iba a llegar el Mesías? De Judá, lo menciona en Génesis 49:10. La palabra de Dios, la palabra profética para el Mesías dice que vendría de la tribu de Judá. Dios orquestando cómo iban a suceder todas las cosas, como Él lo tenía designado. Ese plan maravilloso que Él llevó a cabo desde antes de la creación del mundo, dice la palabra. Entonces, Él dice que sería de la tribu de Judá. Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá. Esa va a ser la tribu que siempre va a permanecer. Habla de un liderazgo, de que la tribu de Judá, de ahí saldrían todos los legisladores. Y es lo que menciona precisamente más adelante. Ni el legislador de entre sus pies. No será quitado ese cetro hasta que venga Silo, el que ha de venir. Es lo que significa. Hasta que venga el que ha de venir. Y a él se congregarán los pueblos. Y es precisamente lo que estamos haciendo aquí hoy, hermanos. Nosotros nos congregamos cada fin de semana, cada domingo, cada jueves, en el nombre de aquel que iba a venir de la tribu de Judá, de Cristo. Entonces el panorama se va ampliando un poco más y más, y ahora los ojos no solamente están sobre la simiente de la mujer, sobre la simiente de Abraham,
ahora también están colocados en los ojos de esa tribu, porque de esa tribu va a salir el que ha de venir. Entonces nace David y él reina, nace Salomón y él también reina de una manera espectacular, ¿verdad? Entonces ellos habían puesto su mirada en ellos dos, pero entendemos por el relato bíblico que ellos fallaron. Entonces ellos no podían ser el Salvador prometido por Dios en Génesis. Esta es una espera que se llevó a cabo durante muchos años, esa expectativa mesiánica. El cumplimiento de esa profecía lo vemos en Hebreos 7:14. Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿De qué tribu en el Antiguo Testamento salían los sacerdotes, hermanos? ¿Alguien sabe? Exclusivamente, ¿verdad? Dios así lo predestinó, Dios así lo habló, que de la tribu de Leví iban a ser todos los sacerdotes. Pero para el sacerdocio santo de Cristo nace de la tribu de Judá. Dios por ahí, actuando en su gran sabiduría, lo decide de esa manera. El panorama se amplía, hermanos, y ahora se dice que el Mesías sería también del linaje de David. Del linaje de David, inciso D. Podemos ver esa promesa que encontramos en segunda carta de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, la profecía mesiánica, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Bueno, David pensó que de su linaje saldría el Mesías. Entonces cuando David tiene a Salomón, este es el Mesías, este es el Redentor, este es el que estamos esperando. Pero también comprendemos que no fue así como sucedió, porque también Salomón se desvió de una y mil maneras. Dice el versículo 14 de ahí de 2 de Samuel 7, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre. Definitivamente no está hablando de Salomón, porque Salomón no demoró para siempre. Salomón también vino y se fue. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Haciendo énfasis de que el Mesías sería del linaje de David. ¿Sí? El cumplimiento de esta profecía lo vemos en Lucas 1:32-33. El cumplimiento de esta profecía mesiánica, la vemos en el Antiguo Testamento, la vemos cumplida en Lucas 1:32-33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es el cumplimiento de esa profecía que fue dada a David, el cual él pensó que sería Salomón, pero nosotros ahora vemos que no fue así, que fue el Cristo, que también venía del linaje de David. Entonces hay muchos otros textos, hermanos, que van simplificando más el desarrollo de esta idea, de esta cosmovisión, de esta expectativa, pero de la misma manera va disminuyendo el margen de error cada vez más y más de quién sería el Mesías Salvador. Porque vemos que sería de la simiente de la mujer, bueno, pues adivinar quién es. Vemos que sería de la tribu de David, bueno, del linaje de Abraham, podía ser cualquiera. Pero Dios va disminuyendo también a la misma vez ese margen de error de quién sería el Mesías. Y ahora se nos dice que sería de una virgen. El inciso E, sería de una virgen. La profecía está en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. El cumplimiento de esta profecía precisamente está ahí en el Evangelio de Mateo,
donde les menciono que iniciando en el capítulo 1 vienen las cartas de presentación de nuestro Señor y Salvador. Entonces, al inicio de nuestra lectura, al inicio de nuestro caminar cristiano, cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 1, donde habla de la descendencia del Mesías, del Cristo, ¿de qué estaba hablando? ¿Quién sabe? Pero ahora, viéndolo de esta manera, cómo va desarrollada, cómo Mateo presenta en el mismísimo capítulo 1 las cartas de presentación del Cristo, donde está el cumplimiento de cada una de las profecías que se hablaron en el Antiguo Testamento y que se cumplen en el Nuevo Testamento. El nacimiento, Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y por último, hermanos, se nos dice también incluso el lugar. Cuando vimos la narrativa pasada donde el vulgo, las personas del vulgo y sin letras no sabían de dónde sería el Cristo, dice, este es de Galilea, pero cuando venga el Cristo no sabremos ni de dónde viene, ni quién es, ni de dónde es. Pero la Biblia sí nos dice acerca de una profecía mesiánica, que de dónde sería el Cristo. Y eso nos lleva al inciso F. Viene de Belén. Y eso está en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hablando de la divinidad de nuestro Señor y Salvador. El cumplimiento lo vemos en Mateo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, mencionando lo que dice Miqueas, pero así está escrito en Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, esto nos da el panorama profético, cómo se fue desarrollando poco a poco y de manera gradual, hermanos. La revelación de Dios fue de manera progresiva, pero se nos dice incluso hasta la ubicación de dónde llegaría el Mesías. Vamos a ver lo que vimos en este punto, la expectativa. Entonces, debemos aprendernos esto, hermanos, porque esto sirve para presentar defensa con mansedumbre y reverencia acerca de la fe que profesamos, porque está escrito, y todo se cumplió al pie de la letra como Dios dijo que sería de la simiente de la mujer, de la simiente de Abraham, de la tribu de Judá, del linaje de David, de una virgen y de la ciudad de Belén. ¿Cómo se fue dando ese desarrollo profético del Mesías? De una manera gradual, progresiva. Y es a través también de estas profecías, hermanos, que nosotros sabemos y que la Biblia se corrobora a sí misma de que es palabra de Dios. Porque todas las profecías que se dijeron, se cumplieron al pie de la letra, de esa manera. Entonces, esto nos sirve, hermanos, para estar preparados, precisamente para eso. No simplemente para que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que todo cristiano debe de hacer constantemente, con nuestros errores, porque los seguiremos cometiendo, hermanos, pero que constantemente sigamos meditando en la palabra profética, tratando de aprendernos estas profecías, su cumplimiento, tal vez con capítulo y versículo, si es posible, anotarlos por ahí, hermanos, para que nosotros podamos presentar defensa con mansedumbre y reverencia acerca de la fe que profesamos. ¿Quién es Cristo? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Todo esto nos ayuda a crecer también en fe, hermanos. Hacemos una oración, hermanos. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene preguntas fáciles? ¿Sí? ¿No? A ver, hermanita, a ver si le puedo contestar. La charla de Jesús, podemos Okay. nacer del agua del Espíritu. Tengo ahí una pequeña duda del agua. ¿Qué es nacer del agua? Ya me habían preguntado esa pregunta, hermana, y ya se me volvió a olvidar. Del agua y del Espíritu. Vamos a dejar a nuestro hermanito Carlos que nos la vuelva a recordar, ¿sí? Porque sí, ya me lo habían preguntado y se me volvió a olvidar, ¿sí? Vamos a
a recordarla nuevamente. Un segundo, si nos permite, hermano. ¿Sí? Por favor. Y vamos a hacer una oración y ahorita contestamos esa pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya anotado alguna otra pregunta donde nos ayude a crecer más, hermanos? ¿No? Hacemos una oración y le damos el micrófono a nuestro hermano pastor. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la palabra que has revelado, por tu amor que has mostrado a nosotros, Señor, en que aún siendo pecadores, Cristo vino a este mundo a morir por nosotros. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, que tú nos permites para honor y gloria de tu nombre, Señor, y que nos permites como hermanos en Cristo, dirigidos por tu Santo Espíritu, Señor, seguir aprendiendo cada día más de ti. Perdona nuestras faltas que cometemos constantemente delante de ti, Señor, y a sabiendas que eres un Dios misericordioso, que nos has perdonado de una vez y para siempre en la obra de tu Hijo Jesús. Le damos gracias en su nombre, y en su nombre agradecemos. Amén. Le damos el micrófono a nuestro hermano. Sí, hermano. Todo tuyo, hermano. Hola, hermana. Cuando Cristo habla con Nicodemo en el capítulo 3, está tratando un asunto que para Nicodemo es muy familiar. Es el asunto de la regeneración. ¿Qué es eso de la regeneración? Bueno, en el Antiguo Testamento se dieron algunas promesas de que cuando llegara el Salvador, las personas iban a recibir una nueva naturaleza. Por ejemplo, si usted busca en su Biblia, o podemos tal vez proyectar Ezequiel capítulo 36, versículo 25, esa promesa de regeneración, en otras palabras es una promesa de una transformación del ser, incluía también expresiones que involucran el agua, la purificación, entre otros elementos que se usan de manera metafórica. Entonces, vea cómo dice este pasaje, 36:25, de donde se toma precisamente la referencia que usa Jesús. ¿Lo tenemos? Dice, esparciré sobre vosotros, ¿qué? Agua limpia y seréis limpios. Bueno, primero quiero que vean que aquí el agua se está usando como metáfora, ¿no? No es que el agua propiamente nos vaya a limpiar, pero se usa el agua como metáfora de nuestra purificación. De hecho, el mismo verso dice que nos va a limpiar ¿de qué? De nuestros ídolos y de todas nuestras inmundicias, ¿verdad? Ahora, seguido a ello, el verso 26 dice, os daré ¿qué? Corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Después, ¿qué dice? Quitaré de vosotros el corazón de piedra, o sea, ese corazón duro, rebelde, obstinado, y os daré un corazón blando, ¿no? Sumiso. El verso que sigue, y pondré dentro de vosotros, ahí se refiere al Espíritu Santo. Ahí está la promesa de esa regeneración. Cuando Cristo entonces dice, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu, lo que está diciendo es que tiene que nacer del Espíritu Santo, lo cual va a provocar en él una purificación, ¿no? Esa purificación solo se da por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora, si busca también Tito 3:5, hermana, ahí se amplifica un poquito más. A ver si lo tenemos. Tito 3:5. ¿Lo ven? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿o sí? No, sino ¿por qué? Por su misericordia. ¿Y después qué dice? Por el lavamiento de la regeneración. Pero noten cómo otra vez usa esa expresión de lavamiento, ¿no? La tendencia popular en algunos círculos que ignoran este tipo de lenguaje es pensar que el bautismo es lo que los lava o los regenera. Pero se ignora que se está hablando metafóricamente, porque ahí mismo dice, ¿no? Ese lavamiento se da por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente. Bueno, así dice el verso 6. Lo habíamos leído la otra vez, ¿verdad? Y en algunos casos, hermana, algunos teólogos sugieren que el agua, en este sentido,
es una referencia directa a la palabra de Dios. Porque si busca Efesios 5, por favor. Versículo 23. A ver el 24. Es que ya me falla la memoria. Al 26, perdón. Dice. Noten cómo dice que Cristo a su iglesia la santifica, habiéndola ¿qué? En el lavamiento del agua. Entonces aquí muchas veces también se sugiere que el agua es una metáfora o un símbolo de la palabra de Dios, que es la que nos purifica. Y ya en términos muy generales, el mismo Jesús en el Evangelio de Juan dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso dijo refiriéndose al Espíritu Santo, ¿no? A eso se refiere básicamente. Pues tenemos unos minutitos, hermanos, para que seamos un poco. Que Dios les bendiga.